Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a este video. Una cámara captó los últimos momentos de Engin Akyurek antes de su trágico final. El mundo del espectáculo está conmocionado. Engin Akyurek, el galán de las telenovelas turcas, conocido por su talento, carisma y misteriosa vida personal, ha dejado este mundo de manera inesperada. Pero lo que ha captado aún más la atención que la noticia misma de su fallecimiento, han sido las imágenes que documentan sus últimas horas con vida. Estas grabaciones exclusivas están generando un gran revuelo en redes sociales y programas de farándula, y aquí en nuestro canal, tenemos todos los detalles. Según informaron fuentes cercanas, Engin fue visto por última vez en una cafetería del barrio de Bebek en Estambul, alrededor de las 18:45 de la tarde. Las cámaras de seguridad del lugar muestran al actor entrando solo, con una expresión serena pero pensativa. Se sentó en una esquina, pidió un café americano y sacó un pequeño cuaderno negro. Durante más de 40 minutos escribió algo intensamente, deteniéndose de vez en cuando para mirar por la ventana. Nadie sabe aún qué escribió exactamente, pero algunos medios especulan que podría tratarse de pensamientos personales o incluso una carta. Una testigo, la camarera del lugar, relató en una entrevista exclusiva: estaba muy callado, pero no parecía triste. Fue amable conmigo. Me dijo, gracias, que tengas una linda tarde, cuando le llevé su café. Me pareció alguien muy en paz consigo mismo, pero ahora, al saber lo que pasó después, todo cobra otro significado. Luego de salir del café, Engin se dirigió a pie hacia la orilla del Bósforo. Otra cámara de seguridad lo grabó caminando lentamente, deteniéndose varias veces para observar el mar. En ese momento, su teléfono sonó. La grabación no tiene audio, pero se puede ver que habló por varios minutos. Posteriormente, testigos aseguran que lo vieron con una mujer desconocida, de cabello oscuro y gafas grandes. Algunos especulan que podría tratarse de una expareja o alguien muy cercano a él. No hay confirmación oficial sobre su identidad. Lo más inquietante ocurrió justo una hora después. Un hombre llamó a emergencias reportando haber encontrado un cuerpo flotando cerca del muelle de Arnavutköy. Las autoridades llegaron rápidamente y confirmaron la identidad: era Engin Akyurek. La autopsia preliminar indicó que la causa fue ahogamiento, aunque la policía sigue investigando si fue un accidente, un acto voluntario o si hubo terceros involucrados. El representante del actor, Mehmet T., declaró en una breve rueda de prensa: estamos devastados. Engin era un hombre reservado, pero extremadamente generoso y sensible. Últimamente estaba muy enfocado en un nuevo proyecto, pero también pasaba por un momento personal muy introspectivo. Pedimos respeto en este momento de dolor. Lo que más ha conmovido al público han sido las imágenes finales. En ellas, se ve a Engin mirando fijamente al agua, sin prisa, sin miedo. Algunos usuarios en redes sociales han interpretado ese momento como una despedida silenciosa. Una fanática escribió en Twitter: no necesitó palabras. Su mirada dijo todo. Adiós, Engin. Siempre te recordaremos. Además, varios colegas y figuras del espectáculo han expresado su pesar. La actriz Tuba Büyüküstün, quien compartió pantalla con él en varias producciones, escribió en Instagram: Engin, tu partida me deja sin aliento. Gracias por cada sonrisa, cada escena, cada silencio compartido. La noticia de su muerte generó una ola de reacciones en todo el mundo, especialmente entre sus seguidores en América Latina, donde sus novelas habían conquistado millones de corazones. En Buenos Aires, Ciudad de México, Bogotá y Santiago, espontáneamente se organizaron vigilias en su memoria. Las redes se inundaron de mensajes, fotografías y escenas emblemáticas de sus actuaciones, acompañadas del hashtag #Adiós Engin, que se volvió tendencia global en menos de 2 horas. Mientras tanto, los medios turcos comenzaron a especular sobre lo que realmente pudo haber ocurrido ese día. Algunos periodistas de investigación aseguraron que Engin estaba siendo seguido por un hombre en motocicleta, quien habría sido captado por la misma cámara de seguridad frente a la cafetería. La policía está revisando todos los ángulos posibles y no descartan ninguna hipótesis. La aparición de esta figura misteriosa ha generado teorías que van desde extorsión hasta un ajuste de cuentas, aunque hasta el momento no se ha hecho ninguna declaración oficial al respecto. Sus fanáticos, sin embargo,
prefieren recordar al actor por lo que fue, un artista profundo, introspectivo, que brillaba sin necesidad de escándalos. Un hombre que, a pesar de su fama, mantenía los pies en la tierra y un círculo muy reducido de amistades. Su colega y amigo cercano, Juan Tatutú, compartió una emotiva carta abierta en la que escribió: «Hermano, nuestras charlas nocturnas, tus silencios que decían más que 1000 palabras, los voy a llevar conmigo toda la vida. Espero que hayas encontrado la paz que tanto buscabas». Un detalle que ha tocado a muchos es la publicación póstuma que apareció en la cuenta de Instagram de Engin apenas unas horas después de su muerte. Una foto del mar, con un texto breve: «Hay lugares donde el alma descansa. A veces, simplemente hay que volver a ellos». Nadie sabe si fue programada por él mismo o si alguien tuvo acceso a su cuenta, pero la imagen ha sido compartida millones de veces como símbolo de su despedida. En paralelo, el cuaderno negro que llevaba consigo ese día ha sido encontrado por las autoridades. Aunque su contenido no se ha revelado por completo, se filtró que contenía una serie de pensamientos escritos a modo de diario, reflexiones sobre la vida, el amor y la existencia. Una frase en particular, escrita con letra firme, ha circulado entre los medios: «Lo que más pesa no es la tristeza, sino lo que nunca se dice». Mientras la investigación continúa, se han anunciado homenajes oficiales. La Fundación de Cine Turco ha confirmado que una sala llevará su nombre, y una retrospectiva de su obra se proyectará en varios festivales internacionales. Netflix, por su parte, ha anunciado que reeditará algunas de sus producciones con material inédito y comentarios del propio actor sobre su proceso creativo. En su barrio natal, sus vecinos han colgado sábanas blancas desde los balcones, como símbolo de duelo. Una mujer mayor, que decía haberlo visto crecer, dijo entre lágrimas: «Siempre fue especial. Caminaba con ese aire tranquilo, como si escuchara una música que los demás no podíamos oír». El funeral, íntimo y cargado de emoción, se llevó a cabo en el cementerio de Sincirlicuyo. Solo familiares, amigos cercanos y algunas figuras del medio pudieron asistir. La ceremonia fue breve pero simbólica: se leyó un poema de Nazmi Hikmet, el favorito de Engin, y se dejó una rosa blanca sobre el ataúd, como él mismo lo había expresado en una entrevista antigua: «Si muero, que no me traigan flores. Solo una rosa blanca. Eso es suficiente». Sus seguidores, sin embargo, no se resignan. Han iniciado campañas para que una calle en Estambul lleve su nombre y planean instalar una escultura en su honor frente al mar, en el mismo punto donde fue visto por última vez. La figura de Engin Akyurek se convierte así en leyenda. Un hombre que vivió con intensidad pero sin ruido. Que dejó huella no solo por lo que hizo frente a las cámaras, sino por la autenticidad de su ser. Su partida ha dejado un vacío, sí, pero también una memoria luminosa que sigue creciendo. Y en medio del dolor, queda una certeza compartida por todos sus seguidores: Engin no se ha ido del todo. Vive en cada mirada que contempla el mar, en cada silencio que dice más que 1000 palabras, en cada escena donde su voz sigue resonando, intacta y eterna. Si esta historia les ha tocado el corazón, no olviden dejar sus comentarios, compartir el video con otras personas que también admiraban a Engin Akyurek, y por supuesto, suscribirse a nuestro canal para estar siempre informados de las noticias más impactantes del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.